Saludos cordiales, mi nombre es Marisol Manayay Colunche, estudiante de la Universidad Señor de Zipán. Pertenezco a la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo. Estoy cursando el cuarto ciclo de la Escuela de Ingeniería Civil, llevando el curso de Matemática 3, curso que está a cargo del ingeniero Hidrogo Burga Edinson. Este video consiste en resolver un ejercicio donde aplicaremos las ecuaciones diferenciales ordinarias, las cuales se relacionan con una función desconocida de una variable independiente con sus derivadas. Para resolver estas ecuaciones diferenciales vamos a aplicar lo que es el teorema de la transformada de Laplace. El siguiente teorema se va a utilizar bastante en la resolución de estas ecuaciones, los cuales nos van a ayudar y nos van a facilitar el desarrollo de estas. Tenemos que la transformada de la primera derivada de y de t es igual a s por la transformada de y menos y evaluada en 0, o la transformada de la segunda derivada de y, que es igual a s cuadrado, por la transformada de y menos s por y evaluada en 0 menos y' evaluada en 0. Los objetivos de este video es aplicar el método de la transformada de Laplace en la resolución del ejercicio. Vamos también a describir la aplicación de las ecuaciones diferenciales ordinarias en el campo de la ingeniería civil. Para ello vamos a utilizar un esquema, a considerar en la solución de esta ecuación, que es la siguiente. Primero tenemos la ecuación diferencial planteada y para desarrollar o para su solución vamos a utilizar la ecuación de la transformada, que esto nos da paso a la resolución de la ecuación de la transformada aplicando lo que es el teorema de Laplace, la transformada de Laplace. Y finalmente tenemos la solución de la ecuación. Bien, pasamos a la ecuación donde nos dice que usemos la transformada de Laplace para resolver la ecuación diferencial respectiva sujeta a las condiciones iniciales indicadas. Tenemos la siguiente ecuación. La segunda derivada de y menos 2 por la primera derivada de y más 5y, que es igual a 1 más t. Esto está sujeto a y evaluada en 0, que es igual a 0, o y evaluada en 0, que es igual a 4. Para esto vamos a aplicar la inversa a la transformada para poder hallar la función de esta ecuación diferencial. Y lo primero que vamos a hacer es aplicar la propiedad de la linealidad. Entonces decimos, nosotros vamos a aplicar esta propiedad. Gracias a esta propiedad de la linealidad nos va a permitir nosotros hallar la transformada de las siguientes funciones, Por decir, aquí aplicamos la propiedad a estos ambos lados, y vamos a obtener lo siguiente. Decimos la transformada de la segunda derivada de y menos 2 por la primera derivada de y más 5y, que esto va a ser igual a la transformada de 1 más t. Reemplazamos y aplicamos la transformada de Laplace a ambos lados, de la ecuación para una segunda derivada. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar la transformada de Laplace a todas estas funciones. Gracias a la propiedad de la linealidad nos permite aplicar la transformada a cada una de estas funciones que están entre llaves, en ambos lados. Entonces decimos, por decir, la segunda derivada de y, su transformada va a ser s cuadrado, y de s menos s de y por 0 menos y' de 0 menos 2. La transformada de la primera derivada de y va a ser sy de s menos y de 0 más 5, y en este caso la transformada de y va a ser y de s, y lo mismo va a ocurrir con este lado, donde decimos que la transformada de 1 va a ser 1 sobre s y la transformada de t más 1 sobre s al cuadrado. Sustituimos y operamos y vamos a obtener lo siguiente, s cuadrado de y de s menos 4 menos 2s de y de s más 5y de s, que es igual a 1s más 1s cuadrado. Porque al sustituir tenemos que y evaluada en 0 es igual a 0 y y' evaluada en 0 es igual a 4. Por lo tanto, acá tenemos que y de prima 0 va a ser igual a 0. Entonces esto se va a sustituir y al operar solamente nos queda este resultado.
Vamos a factorizar la transformada de la función y decimos, como anteriormente, al factorizar prácticamente este número 4 va a pasar aquí con el signo positivo. Entonces tenemos lo siguiente: al factorizar y de s que multiplica s cuadrado menos 2s más 5, que es igual a 1 sobre s, más 1 sobre s al cuadrado más 4. Al resolver la operación del lado izquierdo obtenemos lo siguiente: copiamos esta misma función y lo que vamos a resolver es de este lado izquierdo, lo que nos quedaría, que es igual a 4s cuadrado más s más 1 sobre s al cuadrado. Despejamos la función, entonces tenemos que y de s es igual 4s al cuadrado más s más 1 sobre s cuadrado, que va a multiplicar a toda esta ecuación. Aplicamos la transformada inversa de dicha ecuación y para ello aplicamos las fracciones parciales para su descomposición. Copiamos lo mismo y las fracciones parciales, en este caso sería que vamos a hacer igualdad a a sobre s más b sobre s cuadrado más cs más d, todo esto dividido por entre s cuadrado menos 2s más 5. Multiplicamos ambos lados y obtenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos 4s cuadrado más s más 1, que lo colocamos del lado izquierdo, y en el lado derecho vamos a tener que a multiplica a s cuadrado por s cuadrado menos 2s más 5. Esta división va a multiplicar acá, obtendríamos lo siguiente: a multiplica a s cubo menos 2s cuadrado más 5s más b sobre s cuadrado, que prácticamente está multiplicando a s por s cuadrado menos 2s más 5, más esto, cs va a multiplicar a esto y nos quedaría cs al cubo más ds al cuadrado. Ordenamos y obtenemos lo siguiente: decimos que es igual a s cubo que multiplica a más c más s cuadrado, que multiplica menos 2a más b más d más s, que multiplica 5a menos 2b más 5b. Para ello lo que vamos a hacer es encontrar o hallar los valores a, b, c y d. Entonces lo que vamos a hacer es igualar cada valor. Por decir, 5b igualamos a 1, donde b vale un quinto, o b es igual a un quinto. Luego vamos a igualar 5a menos 2b a 1, y ya reemplazando, en este caso b vale un quinto, reemplazando y efectuando la ecuación, vamos a tener que a es igual a 7 sobre 25. De la misma forma para ac, que es igual a 1, donde c es igual a negativo 7 sobre 25. Y por último, lo que es hallar el valor de d en esta ecuación, despejamos, reemplazamos, igualamos a 4, donde d es igual a 109 sobre 25. Entonces vamos a reemplazar esto en la ecuación anterior que teníamos y decimos que y de s es igual a 4s al cuadrado más s más 1, que divide s cuadrado multiplicado por s cuadrado menos 2s más 5, y vamos a igualar a lo que es las fracciones parciales, que es a sobre s más b sobre s cuadrado más cs más d dividido entre s al cuadrado menos 2s más 5. Operando, reemplazando ya de acuerdo a los valores que hemos obtenido de a, b, c y d, tengo que y de s es igual a 7 sobre 25 entre s más 1 sobre 5 sobre s al cuadrado más 7 sobre 25s más 109 sobre 25, esto dividido entre s al cuadrado menos 2s más 5. Aquí vamos a aplicar la inversa de la transformada a esta función y se obtendrá lo siguiente: y de t es igual a 7 sobre 25 más un quinto de t cuadrado menos la inversa de la siguiente función, que es 7 25s menos 109 sobre 25 s cuadrado menos 2s más 5. Ahora, para poder resolver esta inversa, esta ecuación, ¿no? la inversa de la transformada, nos vamos a guiar de la siguiente tabla y tenemos que ir operando o desarrollando esta ecuación que se asemeje a cualquiera de estas expresiones que tenemos en dicha tabla. Por decir, tenemos que
y de t es igual a 725 más un quinto sobre t más 1 sobre 5t cuadrado menos la inversa de 725s menos 109 sobre 25, que esto va a dividir a s cuadrado menos 2s más 5. Entonces, lo que nosotros vemos es que se puede asemejar a cualquiera de estas dos expresiones, y para ello tenemos que tener s, ¿no? Entonces, lo que hacemos es despejar o fraccionar en este caso s. Lo que tengo que hacer es sacar 725 para que nos pueda quedar s menos, ¿no? Menos a. Entonces yo digo y de t es igual a 7 sobre 25 más un quinto multiplicado por t cuadrado menos 7 sobre 25, la inversa, que en este caso saqué 725 para que me pueda quedar s menos 109 sobre 7 dividido s cuadrado menos 2s más 1 más 5 menos 1. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Modificamos la ecuación para poder tener cualquiera de esas funciones de la tabla y poder de allí aplicar la inversa de la transformada. Si me doy cuenta, entonces yo ya despejé acá s y me va a quedar, si yo sigo operando, me va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Entonces, copio lo mismo y acá la inversa sería s menos 1. ¿Por qué? Porque acá me tiene que quedar s menos 1. Entonces yo sumo y resto 1, ¿no? Entonces digo s menos 1 más 1 menos 109 sobre 7, todo esto que divide a s menos 1 al cuadrado más 4. Separamos estas dos inversas, s menos 1 y 109 sobre 7, ¿no? Y al separarlo tengo lo siguiente, copio lo mismo y la inversa sería s menos 1 sobre s menos 1 al cuadrado más 4 menos 725, la inversa me quedaría, al fraccionar prácticamente me estaría quedando 102 sobre 7, s menos 1 al cuadrado más 4. Ahora, lo que yo veo es que prácticamente ya hice que se asemeje a esta expresión, pero también me doy cuenta que se podemos modificarlo a la expresión de número 18. Entonces yo digo que acá tengo k cuadrado, si yo tengo k cuadrado, acá debo tener k, por lo tanto k cuadrado vale 4, entonces acá yo debería tener 2. Lo que voy a hacer es sacar el 102 sobre 7 para poder obtener esta expresión. Sacamos el 102 fuera de la transformada y decimos que y de t es igual a 7 sobre 25 más 1 sobre 5, que multiplica t cuadrado, menos 7 sobre 25, la inversa, que en este caso es s menos 1, sobre s menos 1 al cuadrado más 4, más, acá lo que hago es sacar 102 sobre 7, pero para que me dé 2 tengo que multiplicarlo por un medio. Entonces digo más un medio que multiplica 7 sobre 25 por 102 sobre 7. La inversa me quedaría 2 sobre s menos 1 cuadrado más 4. Aquí ya he llegado a estas dos expresiones y lo que hago simplemente es reemplazar para poder obtener la solución de mi ecuación, ¿no? Entonces, aplicamos la inversa a la transformada, y obtenemos mi respuesta. En este caso es y de t, que es igual a 7 sobre 25 más un quinto de t que multiplica t cuadrado menos 725. Reemplazo esta expresión. Reemplazo esta expresión y me quedaría et coseno de 2t más, reemplazo esta expresión, me quedaría et seno de 2t. Y esta sería mi resolución de lo que es mi ecuación. Para la resolución del ejercicio se aplicó el método de la transformada de Laplace como una herramienta que nos permitió dar la solución a la ecuación diferencial ordinaria. La transformada de Laplace es de mucha utilidad, sirviendo como una técnica empleada en ciencias como ingeniería, y estas se aplican en la flexión de las vigas, pandeo de vigas y puentes colgantes. Gracias.